Ayúdeme su Biblia, por favor, Mateo 18, los versículos del 15 al 20. Aquí tenemos una serie de instrucciones, estoy seguro usted los leyó más de una vez, tal vez. Y este va a ser entonces un momento de recordar, este va a ser un momento de volver a traer estas palabras y estas instrucciones a nuestro corazón para poderlas obedecer sobre todas las cosas. ¿Estamos? Mateo 18, versículos 15 hasta el versículo 20, por favor, ahí con su Biblia, lea conmigo. ¿Estamos? ¿Sí estamos? Amén. Listo, leamos. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que se desaten o todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Le ruego que por favor tenga a mano un lapicito, un esfero, y si es su Biblia, pueda ir subrayando seguramente algunas cosas que el Señor le va a instruir. Muy bien, estos versículos, como usted acaba de leerlo, y si usted tiene un subtítulo adelante o arriba, antes de este versículo 15, en su Biblia dice, por ejemplo en la mía dice en NBI, el hermano que peca contra ti, en Reina Valera dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? El contexto de todos estos versículos habla de la disciplina. Y la disciplina en iglesia, de cómo resolver. Y estos son unos versículos que hablan de cómo nosotros de una forma personal, responsable, debemos actuar cuando estemos frente a estas situaciones. Es en el contexto entonces de la disciplina de la iglesia que nos habla para hombres y mujeres cristianos con los que estamos hoy presentes aquí. Que se puede aplicar afuera sin duda, sería muy bueno que lo apliquemos. Esto sería muy, pero muy bueno para las familias, para los hogares, pero principalmente es una disciplina en iglesia. ¿Qué es la disciplina en iglesia? ¿Cómo entiende cuando usted escucha la disciplina en iglesia? Bueno, la disciplina en iglesia es un término teológico usado para describir el proceso que las escrituras muestran. Estas, por ejemplo, estos versículos del 15 al 20, ahí nos ha mostrado la forma de cómo se deben resolver los conflictos. Ahí usted ve paso a paso cómo tenemos que hacer, cuál es nuestra responsabilidad frente a un conflicto. Describen entonces el proceso para tratar el pecado en la iglesia de forma general. Al igual que la disciplina de los padres, el objetivo principal de la disciplina es la corrección. Si usted en su casa, como padre, tiene un hijo o una hija y usted está viendo que las actitudes de su hijo o hija están totalmente contrarias a lo que usted seguramente enseñó. Si su hijo ve que está yéndose, como decimos, por un mal camino, si usted ve que la actitud de su hijo, que la actitud de su esposo, que de su esposa, que la actitud de cualquier miembro de su familia está encaminándose o desviándose por otro lugar, ¿qué hace usted? ¿Lo deja que haga lo que él quiere? ¿No dice nada? ¿Se queda callado? ¿Se queda callada? ¿Qué hace? Usted le dice que le va a disciplinar. Usted actúa con disciplina. ¿Y qué hace la disciplina? Cuando el hijo o hija o cualquier persona se está desviando, la disciplina lo que hace es volverle al camino, indicando que nuevamente este es el camino correcto. Es lo que hace la disciplina. Así que usted puede darse cuenta de antemano que si usted no disciplina, verdaderamente dice la palabra, usted no ama.
Dios nos ama, por eso nos disciplina. O al revés, el Señor nos disciplina porque nos ama. Ya lo vamos a seguir viendo. Entonces, esto en principio es lo que tenemos que tener en cuenta aquí, tanto en el hogar como en la familia, en la iglesia. No podemos tolerar que un hermano se esté desviando, peor, cometiendo un pecado y nosotros quedarnos callados. De hecho, la iglesia ha procedido con esta disciplina. Gracias a Dios hemos visto cómo la persona que ha cometido el pecado y ha sido confrontada por un equipo pastoral está en proceso de restitución. Gracias a Dios porque pudo arrepentirse a tiempo. Y esto es lo que hace, hermanos, al final de la corrección, perdón, al final de la disciplina, lo que vamos a lograr es ganar al hermano como acabo de leer. Eso es lo que debe tener en mente. Mire, ahora vuelva un poco a la imagen, ese abrazo. Es ganar el uno al otro. Si antes estuvieron distanciados, si antes estuvieron peleados, como decimos, pues ahora no, porque se han reencontrado, porque se han reconciliado y porque ese abrazo simboliza ese deseo de estar bien. ¿Qué es lo que anhela el Señor? Todo este proceso es para eso, para lograr un abrazo de esa manera. Entonces es importante que pongamos de antemano esto, y este es el contexto de todos estos versículos que hablan sobre la disciplina de la iglesia. Y claro, digo, hay pecados que la iglesia no debe dejarlos pasar. Lo confrontamos, lo debemos confrontar con disciplina, por amor, porque necesitamos mirar que la restitución de aquella persona que está cometiendo el pecado. ¿Qué nos dice la palabra? Entonces vamos todos, por favor, irlo paso a paso, revisando una vez más desde el versículo 15. ¿Qué nos dice el Señor si en una de estas situaciones sucede o nos pasa a nosotros? Dice, si tu hermano, escuche bien esto, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado al hermano. Aquí nos están responsabilizando, ¿a quién? ¿Al ofensor o al ofendido? ¿Quién debe iniciar el proceso según esta instrucción? El ofendido, no el ofensor. Ahora, esto tampoco le deja libre al ofensor. Si yo me doy cuenta que ofendí a alguien, inmediatamente debo hacer algo. Yo no me puedo quedar callado si yo me doy cuenta de eso. Ahora, habrá situaciones en las que yo de pronto, tal vez por despistado o por alguna situación, cometo algo. Por ejemplo, alguien me dijo, a mí no me gustó como usted me saludó. Y yo le dije, perdón, o sea, tal vez estaba ocupado, estaba despistado, estaba haciendo otra cosa. Pero dijo, no me gustó. Bueno, me estaban diciendo principalmente, y eso estaba muy bien, que me diga a mí, ¿no es cierto? No que vaya a comentar a otras personas. Me dijo a mí lo que hizo o como la forma en cómo me saludó, no me gustó. Bueno, de alguna manera le ofendí. Lo bueno es que solamente quedó ahí un abrazo como este, fin del asunto. No me ofendí, ni la persona en principio tal vez un poquito, pero luego lo pasó. Esto es lo que dice el Proverbio 19:11, un poquito adelantándome. La gloria de un cristiano es pasar la ofensa. Pasar la ofensa. Así que se resolvió ese asunto y muchos de los asuntos pueden resolverse de esta manera, cuando hay una actitud, cuando hay una predisposición y como ya vamos a ver algunas cosas muy interesantes. ¿Qué es lo que dice la primera parte? Que vayamos a solas. ¿Qué consideraciones debemos tomar en cuenta? Mire esto. Primero, entonces, antes de ir a hablar a solas es, hermanos, no debe comentar la ofensa con nadie. No comente con nadie. Yo sé que si de pronto usted se siente ofendido o ofendida, está tal vez con un problema en su corazón, tiene un resentimiento, tiene un problema. Usted debe dejar pasar, más bien, debe orar para que en paz usted pueda tener la predisposición en su corazón, con la ayuda de Dios, de hablar con la persona, porque mire lo que está diciendo.
Usted necesariamente debe hacer una acción. Usted debe ir a solas con Él, pero esta es una consideración importante. No hable de eso con nadie. ¿Por qué? Porque si usted hace eso, convierte eso en un comentario que se transforma usted en chisme. No lo haga. Segunda consideración. Debe proceder con diligencia, no dejando que el asunto crezca. Y bueno, ya me deba pasar, ya pasan 2, 3 años, pero todavía no le pasa y sigue manteniendo un rencor, un odio en su corazón. El Señor dice que seamos diligentes. Ve con Él. Ve. Si te sientes ofendido, si alguien peca contra ti, ve a solas con Él. Es una situación, es una acción diligente de no dejar que el asunto crezca. ¿Qué consideración? Debe asegurarse, hermano, y esto es importante, que su propósito sea ganar a su hermano por medio de la reconciliación, por medio de la restauración, en el amor fraternal, en la armonía fraternal. Ese es su propósito. No usted va a buscar un momento de estar a solas con Él para decírselo cara a cara todo lo que se merece. ¿No dice eso? ¿Qué dice? Vamos a hacerle ver su falta, sin duda, pero con un propósito. ¿Cuál propósito? Ganarle al hermano. No quedar de enemigo. Usted mire esto, es lo que dice el Señor, es la instrucción de Dios para nuestras vidas. Restaurar, ese debe ser el propósito. Debe arreglar un encuentro en un lugar y un tiempo en común acuerdo. Claro, o sea, si yo, bueno, ya estoy un poco más tranquilo, voy a hablar, necesito obedecer lo que el Señor me dice. Voy a buscarle, voy a hacerle ver que algo que hizo o que dijo me ofendió. Tengo que decírselo. Y luego dice, y este es muy importante, hermano, evite un espíritu crítico de superioridad y de condena. Claro, como soy espiritual y me doy cuenta de lo que ha pasado, le voy a condenar y le voy a excomulgar y le voy a decir cosas con tal de que se sienta tan mal que se arrepienta. Ese no es el sentido. Ese no es el propósito. Muchas veces yo creo que en algún momento usted ha tratado de hacer eso, pero tal vez su actitud, tal vez su forma de ser, de hablar en ese momento por lo menos, no ayudó en nada, más bien perjudicó. Porque el propósito no era el correcto, porque el propósito era simplemente hacerle saber lo que hizo y no el propósito de ganar. El Señor tiene esto antecedente y estas consideraciones importantes antes, hermanos, de ir a hablar a solas con Él. Mire, todavía no hemos ido a hablar a solas con Él, pero esto debería estar en nuestro corazón. Esto es de la palabra. Esta acción debe ir a solas con Él, tiene que ver con estas consideraciones importantes que deben estar en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, dígame sí o no, hermano, ¿será posible arreglar? Pues claro que va a ser posible, no por nuestra actitud, sino porque este es el diseño de Dios para arreglar los problemas. Y si nos ajustamos y hacemos las cosas conforme al diseño de Dios, es posible arreglar. Vamos a ver si eso es verdad, lo que acabo de decir. Entonces, la primera cosa, ve a solas con Él. Segunda, hazle ver su falta. Necesitamos entonces tener un tiempo a solas con las personas que sentimos nosotros nos ha ofendido. Ahora, estando a solas con ella, ¿qué necesitamos decir? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Esta, con mucho amor, con cariño, con sinceridad, pero con mucha franqueza, hablarle, decirle. Miren lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2, solamente anótelo. Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas
y así cumplirán la ley de Cristo. Así que con cariño, con sinceridad, con mucha franqueza, pero sobre todo con mucha humildad, como dice Pablo. Entonces, si yo voy a solas con la persona, con amor, con franqueza, con sinceridad, con humildad, ¿no creen que se va a arreglar el problema? Pues seguro que sí. ¿O no? ¿Qué piensa usted? ¿Se arregla o no se arregla? ¿Qué dice Proverbios 19:11? Ya lo había dicho. El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Eso es algo que debe estar en nuestro corazón. La gloria de un cristiano y de una cristiana es pasar la ofensa. Ni siquiera pasar este primer paso. Sí, mi corazón, no pasó nada, está bien. No me atoro en eso. Porque, hermanos, a veces somos como muy susceptibles. Estamos como muy sensibles. Estamos como a la defensiva. Entonces, cualquier cosa nos afecta. La forma como dicen, la forma como me hablan, me afecta, me duele. Y puede ser que hay algunas situaciones que sí, ¿no es cierto? Nos afectan, sin duda. Pero, hermanos, seamos un poco más coherentes en esto. Dejemos un poco la sensibilidad. Tal vez, ¿qué les parece si nos ponemos en los pies de ellos? De aquella persona que de pronto me saludó mal. Tal vez algo le pasa. Tal vez algo le sucede en su vida, algo pasó. ¿Por qué no somos tal vez más condescendientes con eso? Entonces, bueno, lo que el Señor dice es que al final, hermanos, lamentablemente estas situaciones van a pasar. Y si pasan, pues aquí está la solución. Aquí está el proceso de cómo tenemos que hacer. Entonces, la primera cosa ha sido a solas, con todos estos antecedentes, y luego hacerle ver su falta, con todo esto que tiene que ver con sinceridad, con honestidad, pero sobre todo con humildad. Entonces, hermano, cuando usted confronte, es decir, cuando usted esté a solas con la persona, no debe ir con la actitud de comprobar que usted estaba en lo correcto. No, estar en lo correcto no es la meta. ¿Cuál es la meta? La meta es la reconciliación. La meta es la paz. La meta es la restauración del hermano. Entonces, mire, esta es una nueva actitud con la cual nosotros debemos ir para hablar y solucionar este tipo de situaciones. Confronta al hermano con una actitud de buscar la paz. De, al final, lograr ese abrazo que vimos al inicio. El abrazo de la imagen. Y claro, todo este proceso el Señor en su infinita sabiduría, misericordia, ha dejado con un propósito muy noble sobre todo, y es ganar al hermano. Eso es lo que debe estar en nuestro corazón, ganar al hermano. Mire estas cosas que son incorrectas al hablar de esta situación. Es incorrecto divulgar las faltas a los demás, ya lo dijimos. Usted debe hablar con la persona que le ofendió y solamente con esa persona. No debe usted permitir o permitirse que la ofensa sea comentada en un lugar, de pronto en el almuerzo, con la familia, abriendo a todos. Y no te imaginas lo que me dijo y no te imaginas cómo hizo. Y abriendo a los demás. No lo haga. Eso es incorrecto. Es incorrecto guardar silencio y guardar rencores en nuestro corazón. Esta es una actitud que normalmente pasa, me he dado cuenta. Yo no me quiero meter en problemas, mejor no le digo nada. Mejor me quedo callado. Mejor me quedo callada. ¿Para qué problemas? Es incorrecto hacer eso. Ya le voy a explicar por qué. Es incorrecto eso. Es incorrecto perdonar, pero no ir a exhortar. No estoy diciendo que perdonar sea incorrecto, no. Perdonar es correctísimo. Lo que pasa es que es incorrecto si usted perdona y no exhorta y no le hace ver la falta. Eso es incorrecto. Y muchas veces por esa situación de conveniencia, creo yo, pues uno podría decir, yo
yo ya le perdoné, yo ya no voy a hablar, yo ya no voy a decir nada, yo ya lo perdoné. Es incorrecto eso, hermanos. Usted debe ir y hacerle conocer su falta. Está bien que le perdone y está bien que antes de ir a hablar con él le haya perdonado, está muy bien, pero hable a solas con él y haga ver su falta. Eso es lo que dice el Señor, debemos hacer. A solas, con mucha humildad, le hago ver su falta, con el deseo de perdonarle, con el deseo de ganar, con el deseo de restituir, con el deseo de corregir. Si alguien pega contra ti, en otras palabras, lo que nos está diciendo es, no ahorres ningún esfuerzo en tratar de que la situación se resuelva. Una vez, 2 veces, 3 veces, 20 veces, las que sean necesarias. De tal manera que el objetivo que tenga en su corazón sea realmente ganar al hermano. Si existe un problema, usted no puede ignorarlo. O sea, si usted hizo esto y su hermano no quiere escucharlo, si usted hace todo lo posible y no hay posibilidad de que él escuche o que quiera arrepentirse, se niega totalmente, tampoco usted puede ignorarlo. O sea, no puede dejarlo ahí. Tiene que hacer lo posible. No debe ahorrar esfuerzos, lo puso ahí, para tratar de resolver el problema. ¿Sabe qué? Cuando los problemas no se han resuelto, eso se constituye una carga para la iglesia. Tal vez usted no se da cuenta de eso, pero es verdad. Tenemos mucha carga como equipo pastoral para tratar de resolver estos problemas que fácilmente usted le debió haber resuelto. Y es que hay un problema grave aquí, hermanos, porque lamentablemente estos pasos se saltan. De pronto, si alguien se ofendió, va directo donde el pastor, le dice, pastor, ¿sabe que acaba de ocurrir esto? Vaya usted y hable con el hermano o con la hermana. ¿Dice eso la palabra? No dice. Aquí no dice que el pastor debiera hablar. Usted debe resolver eso. Aquí nos está mostrando el Señor cómo hacerlo. Entonces, mire, hasta aquí debería concluir todo, porque hasta aquí, con todo lo que hemos hecho, este proceso, estas consideraciones, la actitud y la forma de decir, debería arreglarse el problema. Si actuamos conforme a lo que el Señor nos está mostrando, hermanos, esto sería suficiente. Deberíamos arreglar muchos problemas si lo hiciéramos, si lo hacemos de esta manera. Este es el diseño de Dios. Aquí podríamos haber resuelto todo. Entonces, hermanos, hasta aquí el objetivo, ganar al hermano. Y nosotros podríamos decir, suficiente, todo está arreglado, un fuerte abrazo y listo, continuemos. Pero lamentablemente no pasa eso. Entonces digo, en su infinita sabiduría el Señor, como nos conoce, dejó los siguientes versículos. Versículo 16, lea conmigo por favor. Dice, pero si no, es decir, si no arreglaron, si después de haber hecho todo eso, no arregló, dice, lleva contigo a 1 o 2 más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Aquí recién usted se acerca a alguien de confianza, aquí recién usted se acerca a alguien maduro espiritualmente para que le ayude a resolver el problema que usted personalmente no lo pudo hacer. Esta es la dirección. 2 o 3 testigos maduros. No me voy a encontrar a 2 amigos que sé que van a estar de acuerdo conmigo. Porque puede resultar que tal vez no es tanto como yo pienso que es. ¿Se da cuenta, no es cierto? Tal vez yo estoy exagerando, o tal vez yo estoy pensando de otra manera. Tal vez yo interpreté mal, tal vez yo estoy pensando mal. Necesito que alguien me ayude a entender esto. Entonces llamo a 2 testigos espirituales, maduros, y ellos van entonces, hermano, orando, considerando el asunto delante del Señor, guiados por el Espíritu Santo, van a arbitrar, van a ser una especie de árbitro conforme al discernimiento espiritual. Y entonces decidirán ellos, no a favor del uno ni a favor del otro, sino en favor de la verdad.
siempre teniendo en cuenta ganar al hermano, resolver el problema. Entonces, se podría terminar el asunto ahí, ¿no es cierto? Bueno, personalmente a veces no se puede resolver. 2 testigos, bajo esa presión de 2 testigos, tal vez diga, sí, está bien, yo me di cuenta, perdóneme, me arrepiento, un abrazo entre 3, entre 4, listo, se acabó el asunto. Ahí debería terminar todo. Versículo 17, veamos si es así. Versículo 17 dice, si se niega a hacer caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo renegado. Entonces, hermanos, ha hecho todo lo posible, ha conseguido testigos, tampoco ha logrado nada. El hermano se rehúsa a arrepentirse, el hermano o la hermana no quiere atender el consejo, la dirección. ¿Qué hace? ¿Qué debemos hacer allí? Dice la palabra, ir a la iglesia. ¿Se entiende entonces que debería pararse aquí y decir, hermanos, quiero comentarles que la hermana tal me hizo? No está diciendo eso, ¿no? Por si acaso, no se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata? Ahora, recién en este punto, es que la persona ofendida va a acercarse a los ancianos y pastores de la iglesia encargados de resolver este asunto. A ellos le va a decir. ¿Por qué? ¿Por qué decirle a la iglesia? ¿Por qué no ir a otro lugar o hacer de otra manera? Bueno, encuentro una razón muy especial, hermanos, del por qué nosotros necesitamos de la intervención de la iglesia y por qué Dios mismo puso este paso para ir a la iglesia. Hermanos, los problemas no se resuelven nunca llevándolo a los tribunales o discutiéndolo sin Cristo. Es en un ambiente como este, de oración, de amor cristiano y de comunión fraternal, donde se pueden enderezar las relaciones rotas, las relaciones deterioradas. ¿No le parece? Es correcto, ¿no es cierto? Y el Señor le ha dado una autoridad a la iglesia para resolver estos asuntos, sin duda alguna. Entonces, esto es importante. Mire, usted se dirá, pero ¿cómo es posible que alguien no pueda entender después de hacer todo este proceso, que siga todavía pensando que no está mal, que lo que hizo está bien? Después de comprobar con testigos y después de que los ancianos y pastores deciden que el pecado ha sido descubierto y ha sido confrontado y que la persona debe entrar en un proceso de arrepentimiento, no lo quiere aceptar. ¿Qué dice el versículo se debe hacer? Si no ha escuchado a ninguno, si peor a los ancianos y pastores ni siquiera ha hecho caso, ¿qué hay que hacer? Versículo 17, la segunda parte dice, en este caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. En otras palabras, lo que hay que tratar es como un no cristiano. Hermanos, si después de haber hecho ese proceso la persona sigue manteniéndose en su posición, simplemente no es cristiano. Y hay que tratarlo como no cristiano. ¿Cómo le trata usted a un no cristiano? ¿Con odio? ¿Con desprecio? ¿Lo hace así? ¿Sí o no? No. Entonces, ¿cómo debemos tratarlo? Con mucha misericordia, con compasión. Porque da la oportunidad de que pueda ser restituido. Mientras dependa de nosotros, mientras sea posible, tenemos que hacer todo lo necesario, ciertamente, para recuperar al hermano. Pero lamentablemente, sí hemos visto eso. Antes de llegar a este paso, ya mucha gente se ha ido de la iglesia y no ha dado la posibilidad de hacerlo, ¿no? Ahora, ¿qué es el problema de esto, hermanos? Os decía en la mañana, es un problema que me llena de mucha tristeza porque, mire, esto pasa como en el hogar, ¿no es cierto? Mire, si un hijo ha cometido un error, ha cometido un pecado, la mamá le disciplina, pero llega el papá y le dice, ¿por qué hiciste eso? No al hijo, sino a la mamá. Le quita la autoridad a la mamá y le dice al hijo, no le hagas caso. No,
No hagas eso lo que te ha dicho. ¿Ha pasado eso? Lamentablemente en los hogares pasa eso. Que se pierde la autoridad. Cuando el papá debió haber apoyado a la mamá en cuanto a la disciplina, no lo hace, sino que le quita esa autoridad. Pero sabe que tristemente pasa eso también con la iglesia. Que cuando la persona sale de aquí y va a otra iglesia, en la otra iglesia le dicen, no, es que allá no sabe. Exactamente igual. ¿Y dónde queda la autoridad de la iglesia entonces? No estoy diciendo de la nuestra, de forma general, la iglesia por la cual el Señor dio su vida, por este tipo de situaciones. Por eso, como dije en la primera reunión, hermanos, queridos hermanos, usted viene de otra iglesia, bienvenidos, pero venga arreglando, si es que tiene un problema con sus pastores, con sus líderes, con sus hermanos. Arregle eso. Venga dándoles un abrazo a ellos y si es su decisión venir acá, pues aquí le recibimos con todo nuestro corazón. Pero arregle eso. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos? Me ven con cara de asombro ahí. Tranquilas. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Muy bien. Sigamos adelante. Hasta ahí, mire, la situación se ha vuelto complicada, se ha puesto difícil porque el hermano no ha querido escuchar a nadie, porque la hermana o la persona realmente no quiere saber nada de iglesia, ni de hermanos, ni de testigos, nada. Bueno, se lo mantiene como incrédulo, como una persona no cristiana, con ese propósito de que alguna vez, dependiendo mucho de que él se deja, ¿no es cierto? La iglesia está lista para ayudarle con un esfuerzo muy fraternal, para que se arrepienta, para que pueda volver. Eso es lo que sería bueno, ¿no es cierto? Pero al final, realmente las relaciones ahí en este punto quedan muy dañadas, las personas no quieren saber nada, se van, no dan posibilidad. No lo haga, no lo haga. Esto es para aprender, esto es para que podamos ponerlo en práctica. Es importante, hermanos. La disciplina es importante porque esa es una muestra del amor, como ya dije. Si usted va a Hebreos capítulo 12, versículos, desde el versículo 7 al versículo 11, solamente anótelo. Hebreos 12, versículo 7 al 11. El autor de Hebreos explica un poquito esto de la disciplina. Dice, lo que soportan es para su disciplina, alguna disciplina espiritual, ¿no es cierto? Pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Somos hijos de Dios. El Señor nos ama y por lo tanto nos disciplina. Y aquí, como equipo pastoral, les amamos y por eso en algún momento tenemos que disciplinar, hacerles ver. Como digo, hemos tenido algunos casos, lamentablemente, pero gracias a Dios vemos cómo la persona se arrepintió y está en proceso de restitución. Le damos gracias al Señor por eso. Hacemos este proceso en la iglesia. Lo óptimo sería, lo ideal sería no hacerlo. No porque no queramos, no porque queramos pasar por alto el pecado, no, sino porque cada hermano asume su responsabilidad, porque cada hermano decide obedecer a Dios sobre todas las cosas. En efecto, versículo 10 dice, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Este es el resultado. Una cosecha de justicia y paz, que es lo que anhelamos podamos tener en nuestra iglesia. Que nuestra iglesia crezca sana. Porque hermanos, estos problemas, vuelvo a repetir, no solucionados, son una traba, son un tropiezo.
perjudican la adoración de la iglesia. ¿Se da cuenta de eso? Todos podemos estar adorando al Señor, pero ¿cómo puedo entender que un par de personas que no se pueden ver están adorando a Dios? Me pregunto, ¿será que Dios recibe esa adoración? Ese es el problema. Le pedimos al Señor entonces, hermanos, que nos ayude. Aquí depende cada uno de nosotros, de nuestra responsabilidad. Perdón. Versículo 18, por favor. Antes de hablar de este versículo, déjeme poner el contexto una vez más. Una persona ha sido expulsada de la iglesia porque no ha acatado todo este proceso. Lamentablemente, digo, en nuestra iglesia no hemos tenido todavía eso, porque ya digo, no nos han permitido terminar todo el proceso, porque ya antes mismo, pues ellos mismos ya se fueron. Esto es lamentable, ¿no es cierto? Porque ahí quedan cosas todavía por hacer. Y ahora, ¿qué pasa con la iglesia? Y la situación de esto es que nosotros debemos entender claramente que se está haciendo una disciplina en la iglesia, haciendo el debido proceso. Cuando la iglesia hace la disciplina de acuerdo al proceso, al diseño de Dios, hermanos, todo esto está respaldado por Dios. Y esto es lo que dice este versículo 18. Esta es la verdadera interpretación en el contexto de la disciplina de la iglesia. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta palabra, estas frases de atar y desatar, eran usadas por estos maestros de la ley, por estos considerados maestros, ¿no? Estos rabinos. Ellos usaban estas frases de atar y desatar para, de una manera sinónima, decir permitir y no permitir. A eso se refiere. Entonces estos versículos tienen que ver en el contexto de la disciplina de la iglesia. Aquí lo que el Señor está diciendo es que después de haber hecho la iglesia todo un proceso correcto de acuerdo a las normas y a las instrucciones establecidas, y lo que han decidido en contexto y en acuerdo, Dios está de acuerdo. Lo que se ate aquí en la tierra será atado en el cielo. Es decir, lo que se decida con esta persona que ha pecado en contra de la iglesia, en contra de los hermanos, que ha lastimado la unidad de la iglesia, que ha lastimado la santidad de la iglesia, y lo que la iglesia ha decidido, eso está permitido en el cielo. Todo lo que se ate aquí en la iglesia será atado en el cielo, y lo que se desate será desatado. En referencia a la disciplina de la iglesia. Esto ha sido mal interpretado, porque aquí no habla en ninguna manera de una guerra espiritual. Y de pronto podemos haber escuchado que hay que atar al diablo y desatar una bendición. Sería bueno eso, ¿no? Pero no nos está dando no está hablando de eso. Como usted ve, en el contexto es de un problema, de un conflicto, de una disciplina que hay que hacer. En ese contexto, entonces, cuando la iglesia actúa correctamente, Dios aprueba eso, en otras palabras, lo que se ha atado aquí. Es decir, el hermano ha salido de la iglesia porque no ha sabido responder al consejo y a la dirección de la iglesia, pero la iglesia espera que esta persona se arrepienta y pueda volver. Entonces se produce el atar y el desatar, el permitir y el no permitir. ¿Estamos? ¿Sí está muy claro? ¿Sí ha sido claro? Para que no haya malas interpretaciones, ¿no? Seguimos en el contexto de la iglesia. Mire lo que dice el versículo 19 ahora. Déjeme poner esto aquí. Versículo 19, ponerse de acuerdo. Mire, continúa esta instrucción, dice, además, ¿no? Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Aquí entonces es necesario ponerse de acuerdo. Otra vez, en este contexto de la disciplina,
Cuando la iglesia, cuando el equipo ministerial, el equipo pastoral, el equipo de ancianos se ponen de acuerdo, entonces dice el Señor que todo lo que ahí se pide en oración, eso será concedido por Dios. Hablando de la disciplina en la iglesia. Ahora, mire, esto tampoco puede ser una carta abierta, ¿no es cierto? Supóngase que yo me pongo de acuerdo con otro hermano para pedirle a Dios que le castigue a otro hermano. ¿Será que Dios escucha esa oración? ¿Por qué no la escucha? Principalmente porque no está bajo la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos nosotros. ¿Cuál es la confianza que tenemos en Él? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad. Así que yo me puedo ponerme de acuerdo con cualquier persona, pero si voy a orar de acuerdo a mi egoísmo, de acuerdo a nuestro egoísmo, no bajo la voluntad de Dios, esa oración, sin duda, no va a ser escuchada. Así que hablando en esta situación, de acuerdo, ¿no es cierto? De ponernos en acuerdo, de esta sinfonía, a pesar de las diferentes opiniones que podemos tener entre un equipo ministerial, porque alguien puede decir, no, haga esto, el otro puede decir, no, estoy de acuerdo, mejor esto, mejor lo otro. Al final, en un consenso espiritual, bajo la guía del Espíritu Santo, vamos a llegar a un acuerdo y decir, esto es o esto no es. Eso es lo que dice el Señor. A eso se está refiriendo, de ponernos de acuerdo. Si ustedes 2 o 3 en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan respecto de la disciplina del que estamos hablando, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Así que debemos entender claramente de qué se trata esto. Si usted hace una oración totalmente lejos del egoísmo y bajo la voluntad de Dios, créame, el Señor le escucha. Esa es la condición para orar. Y versículo 20, mire lo que termina en esta parte. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Una vez más, confirmando entonces que en el acuerdo de 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesucristo, la presencia de Dios está en él. Aquí estamos más de 2. ¿Cree usted que la presencia de Dios está aquí? Sin duda alguna. Y si usted está a solas en su cuarto orando, ¿estará la presencia de Dios ahí? Claro. Entonces, ¿por qué dice aquí de 2 o 3 se reúnen en mi nombre? ¿Por qué está hablando de este contexto de la disciplina? Estos 2 que estuvieron poniéndose de acuerdo, ahora en la presencia del Señor, el Señor concede y lo que ahí se diga y lo que ahí se decida, Dios lo aprueba. Dios lo concede. Es lo que dice. Esa es la verdadera interpretación, nuestra manera de ver. Muy bien. Entonces, mire, hablando un poquito más de la oración, ¿no? La oración está totalmente limpia. Bueno, si la oración está totalmente limpia de egoísmo sobre todo, y siempre va a ser contestada porque se lo va a hacer obviamente bajo la voluntad de Dios. Debemos recordar una ley fundamental de la oración. ¿Cuál es esta ley de la oración? Que en la oración recibimos no la respuesta nuestra, sino la respuesta de acuerdo al amor, a la sabiduría de Dios. Él sabe lo que mejor nos conviene a nosotros. Esa es la ley fundamental de la oración. No nos quisiéramos más bien mirar de otra manera y decir que no es así, que quisiéramos que la oración sea conforme yo le digo y yo le pido. No, Dios lo hace a su manera y la mejor manera y la forma y la manera de Dios es mucho mejor, ¿verdad? Porque siempre Él le contesta más allá de lo que usted pide y lo que espera. Esa es la forma como Él le contesta. Ahora, somos seres humanos, sin duda, ¿no? Nos equivocamos, tenemos temores, tenemos
un corazón lleno de deseos, lleno de esperanza. La mayor parte de nuestras oraciones, ¿cómo son, hermanos? ¿Usted se ha puesto, se ha analizado? ¿Cómo es sus oraciones? ¿Cómo son sus oraciones? ¿Sus oraciones son acaso aquellas que le pide al Señor que le dé un escape? Es decir, le dice, Señor, no permitas que este dolor me llegue. Señor, no permitas que esta situación pase conmigo. Le pedimos al Señor que nos libre de alguna prueba, que nos libre de algún dolor, que nos libre de alguna desilusión, que nos libre de alguna situación dolorosa. ¿Se ha puesto a pensar cómo son sus oraciones? Mire, hermano, la respuesta de Dios no es una escapatoria, es una respuesta de victoria. Porque a través de su oración y de la dependencia en Dios, como cantábamos, es que vamos a lograr tal vez no escaparnos de esas situaciones que lamentablemente tenemos que vivir, sino que el Señor nos va a dar el poder de luchar, de enfrentar y de salir victoriosos con su ayuda. Y eso es lo que usted va a recibir de parte de la oración. De entender lo que no se puede entender, de aceptar lo inaceptable. Ese es el perfecto ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio en el huerto de Getsemaní. Él luchó con eso. Le pidió al Señor que le libre de esa terrible situación, pero Dios no lo libró. Dios le dio el poder sobre todas las cosas para salir al encuentro, para sufrir esa situación, pero para conquistarla, porque a través de eso venció la muerte en la cruz. Y ese es el amor verdadero de Dios para nuestras vidas. Y ese es el amor con lo que tenemos que actuar para resolver estas situaciones, hermanos, por pequeñas o grandes que sean. Resolvamos los conflictos. Pablo, en 1 Corintios capítulo 6, solamente anótele, esa será su tarea. Lea ese capítulo 6, lea el capítulo 5. Ahí Pablo pide que sea sacado, echado de la iglesia a un personaje que incumplió, que más bien dicho, pecó grandemente contra la iglesia. Pero no por odio, sino por amor, para que sea restituido. La disciplina en la iglesia simplemente lo que hace es eso, hermanos. Mostrar el amor de Dios para sus hijos. Ese es el verdadero sentido de disciplinar. No dañar, no lastimar. Si usted mira en el capítulo 6 de 1 Corintios, Pablo está molesto porque los hermanos no pueden resolver sus diferencias, porque sus hermanos dentro de la iglesia no pueden arreglar sus asuntos y entonces van a buscar, dice, a los tribunales legales para que ahí les den resolviendo. No puede ser eso posible. Ahora, hermanos, seguramente habrá situaciones en las que por una situación de pecado aberrante que ha dañado la iglesia y ha dañado la integridad física de una persona, habrá que recurrir en algún momento a los tribunales, pues lamentablemente habrá, ¿no?, que hacerlo. Pero en el contexto normal de esto, hermano, de una relación normal y sana entre nosotros, con ofensas inclusive, con problemas inclusive, debemos tener este corazón dispuesto para arreglar. Un amor que tiene que ver con una acción grande dada, por ejemplo, por nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hermana, que usted nos visita por primera vez, este amor es lo que usted necesita. Bienvenido a este lugar. No se vaya sin antes permitirnos orar por su corazón, por su vida. Nada va a ser posible y va a ser muy imposible que usted haga este proceso si no tiene el amor de Dios en su corazón. Por favor, no se vaya si nos visita por primera vez. Déjenos orar por usted. Déjenos, o vaya mejor usted con la certeza, salga de este lugar con la certeza de saber que Jesucristo es ahora de aquí en adelante quien le va a ayudar con su amor este tipo de situaciones. Entonces, hermanos, no permitamos que en nuestros corazones se alimente la ofensa. No lo permita, por favor.
No lo permita. Vemos, ya nos hemos dado cuenta de todo esto, ¿no es cierto? Que eso es peor que la ofensa misma. Todo lo que alimentamos, todo lo que pensamos, todo lo que nos imaginamos. Obedezcamos la palabra de Dios con un corazón lleno de amor. Porque si no obedecemos, hermanos, como ya dije, esto afecta a la adoración. Esto afecta al culto. Es un estorbo para la iglesia. El problema se agrava, causa murmuraciones, provoca otras ofensas y el problema cada vez se hace complicado. ¿Qué es lo que nos llama el Señor Jesucristo? En las bienaventuranzas, seamos pacificadores. Busquemos la unidad por la cual Él oró. Juan 17 hizo una oración por la unidad de la iglesia, por cada uno de nosotros, a permanecer en el amor fraternal. Esa es nuestra responsabilidad. Esta es la manera en cómo usted va a demostrar el amor que tiene a Dios. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. Que el Señor nos bendiga y nos ayude.